¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar un tema muy relevante para nuestro curso, continuando con esta clasificación de los derechos humanos. Ya previamente vimos las generalidades, ya vimos el concepto, ya vimos qué referencia histórica han tenido a lo largo de los tiempos, de los movimientos políticos sociales, esa referencia histórica que ha hecho evolucionar a los derechos humanos. Por otra parte, la ética de la mano del derecho, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entendemos que esa declaración parte, es importante para que se consolide el sistema que hoy día opera en el globo terráqueo y que esta evolución histórica de la Declaración Universal de Derechos Humanos va a atender a las condiciones humanistas, va a atender a las condiciones legislativas, administrativas, judiciales, del por qué el Estado está obligado a prever y sobre todo proteger y tutelar esta condición de los derechos humanos. Por otro lado, vimos alguna parte de semántica jurídica en cuanto a que son derechos intrínsecos, que son derechos que se desprenden de una parte natural, que hay sujetos de derechos, que hay libertades políticas, libertades públicas, derechos fundamentales, y sobre todo que están garantizados en la Constitución política, en este caso de los Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, esos rasgos universales, vimos el principio de universalidad, que el atributo general nos dice que los derechos humanos son para todos, que son inviolables, que tienen un poder absoluto sobre gobiernos dictatoriales, sobre gobiernos absolutorios, sobre gobiernos centralistas. Son imprescriptibles porque no pueden terminar su vida de un momento a otro, ni siquiera los pueden suprimir. Los pueden, en este caso, suspender o restringir, pero no suprimir de un sistema jurídico. Por otra parte, son inalienables porque no se pueden bifurcar, no se pueden dividir y son irreversibles, pero a la par de ese principio de irreversibilidad, son progresivos. Es decir, siempre el derecho humano va a estar en una línea de vigencia. Ya vimos también los elementos constitutivos que hacen a los derechos humanos como parte de los titulares, hacia quién va dirigido el derecho humano, hacia quién está relacionado, su ámbito jurídico, los sujetos colectivos con respecto del Estado, esas cuestiones de quiénes son los particulares respecto de la línea de subordinación por derechos humanos, pero principalmente que el Estado mismo que garantice esa línea de tutela de derechos, ¿no? En este caso, bueno, finalmente vamos a atender a esas condiciones eh, jurídicas y estatutarias. ¿De acuerdo? Bien, en esta condición, bueno, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para ver y continuar con nuestra clasificación de los derechos humanos. Y vamos a ver a continuación lo que son sus principios generales. Esos principios generales que se van a desprender específicamente del artículo primero constitucional y en la parte en donde nos va a decir cada una de las categorías que encontramos como parte general de los derechos humanos, ¿no? Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Partiendo, como lo acabo de referir, del artículo primero, en su título nos habla de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, que el primer párrafo nos habla de que todas las personas usaremos de esos derechos humanos que están reconocidos en la Constitución política y de todas las leyes que de ellas emanen. De que el Estado mexicano reconoce también los tratados internacionales de justicia parte y que ha firmado con la venia del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Senadores, para ejercer esas garantías de protección cuyo ejercicio no podrá ni restringirse ni suspenderse, salvo las condiciones que la propia Constitución establece. El segundo párrafo nos habla de las normas relativas a la interpretación de acuerdo con la Constitución y sobre todo que en la línea de mando jurídico con los tratados internacionales, siempre se va a favorecer en todo tiempo a las personas en la situación más amplia. De aquí parte el principio por persona. El tercer párrafo, que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán esa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a los derechos humanos
bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que derivado de violaciones graves o vejaciones graves a derechos humanos, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y repararlas de acuerdo con los plazos establecidos en la ley. El párrafo cuarto nos habla que está prohibida la esclavitud en este país y que toda persona que entre bajo esa categoría automáticamente entra bajo la protección de las leyes mexicanas y obtendrá su libertad personal. Este párrafo del artículo primero de la Constitución nos habla sobre la discriminación y nos va a hablar sobre un concepto que vamos a abordar más adelante, categorías sospechosas. Y está prohibiendo todo origen discriminatorio por razones étnicas, por razones de discapacidad, género, de edad, de condición social, de religión, las opiniones personales, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Pero principalmente se debe evitar menoscabar o anular derechos y libertades de las personas. Ya entendimos, de acuerdo al concepto de derechos humanos, que es esa distinción alguna que es más bien que los derechos humanos son inherentes a todos los individuos en este país, porque entenderemos que hay distinción de razas, hay distinción de personas, hay distinción de color, de origen étnico, de condición sexogenérica, de afinidades sexuales, preferencias sexuales, de la lengua o cualquier otra condición que se presuma inherente. Que desde el punto de vista histórico, los derechos humanos han surgido a lo largo de la historia como una consecuencia para exigir condiciones sociales de mejora, pero también una forma de limitar el poder público del Estado. El Estado, al establecer algunos gobiernos totalitarios, absolutistas, ha dañado al ser humano en esa condición, ¿de acuerdo? Y en esa línea no podemos ser omisos en cuanto a esas condiciones de derechos humanos. Simple y sencillamente hay que establecer esas condiciones de cómo vamos a la línea de concordancia respecto del Estado y respecto de las garantías que tiene que tener él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en estas condiciones, decía yo que el artículo primero, en su párrafo quinto, nos establece el concepto de categorías sospechosas, que son todas esas acciones o condiciones que van a derivar del origen étnico, el origen nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, cualquier condición de salud, la religión, opiniones personales, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que nos diga que atente contra la dignidad humana. Esto tiene mucho que ver en la forma en que el Estado está tratando a su sociedad. Perdón. Eso tiene que ver mucho en la forma en que el particular también trata a su sociedad. Máxime, que nosotros estamos en una sociedad sumamente inhumana, insensible de repente, ¿no? Somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad que de repente tenemos elementos despectivos, despóticos. Por lo tanto, la categoría sospechosa debe de suprimirse. Aquí sí podemos hablar, si no de suprimirse, prevenirse en un plano de Estado, pero también en un plano de particular. No podemos menoscabar la dignidad humana de las personas, sobre todo violarle derechos fundamentales de acuerdo a la Constitución. Ahora bien, partiendo de esta condición de los derechos humanos, parten de los principios de las Naciones Unidas, lo que yo llamo el modelo ONU, y que a través de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprueba en la Asamblea General en el año 1948 como consecuencia ya de una línea, no de hartazgo, pero sí una línea limitante entre los conflictos bélicos que se habían suscitado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, consagra en 30 artículos esa protección de derechos civiles y políticos, pero a su vez adhiere condiciones económicas, sociales y culturales, lo que hoy, en pleno siglo XXI, conocemos en la Constitución Política de acuerdo al artículo cuarto, los DESCA. Esos derechos
son protegidos y tutelados en todos los pactos internacionales que se desprendan del modelo ONU, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aprueban en los años de 1966 y obligatorios para México, porque México se adhiere desde el año de 1981. Que desde estos procesos de elaboración de los respectivos pactos internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas en el año de 1950 emite la resolución 421-E, fracción quinta, donde señala que ese goce de derechos civiles y políticos deben estar vinculados, perdón, esos derechos civiles y políticos, además de los derechos económicos, sociales y culturales, para una sociedad en general, deben estar vinculados entre sí y se van a condicionar mutuamente para todos los estados que formen parte de estas convenciones. Y de esos dos pactos internacionales se van a contemplar disposiciones para cada uno de los estados parte y que su artículo 2 va a señalar que en el ejercicio de garantías de los derechos no va a haber discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, por el origen nacional o social y posición económica. Es decir, que de este modelo México toma en su artículo primero, párrafo quinto, el no, el no ejercicio de las categorías sospechosas. En el artículo tercero se comprometen a asegurar que todos los hombres y mujeres somos iguales en cuanto al uso, goce y disfrute de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales enunciados en cada uno de los pactos. Por ello, del artículo tercero de esta convención se desprende el principio de universalidad. Por la parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales adopta compromisos para ejercer medidas mediante la asistencia y cooperación internacional, para que en esta cuestión se disponga progresivamente a adoptar medidas legislativas. Es decir, que los derechos humanos sean efectivos partiendo de este pacto internacional, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su observancia general en el numeral 3 del mismo numeral 3 en el año 1990, pero que agrega en su párrafo 9 el elemento progresivo y efectivo que implica la efectividad de ejercicio de esos derechos económicos, sociales. Y en el año 1977, la Asamblea de Naciones Unidas emite la resolución 32-130, en donde establece que todos los derechos humanos y las libertades están interrelacionadas y son indivisibles. O sea, los derechos humanos están interrelacionados y van a ser indivisibles. O sea, ya vimos que se desprende el principio de progresividad y el principio de indivisibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos principios de interdependencia e indivisibilidad forman parte en 1993 de la Convención Mundial de Derechos Humanos, aprobada en Viena, y que de acuerdo al número 5, al numeral 5, mejor dicho, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, pero a su vez van a estar relacionados entre sí. De todo este preámbulo de la Convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, se desprenden los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión. México tiene una reforma a su constitución política el 10 de junio del año 2011, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y entre las disposiciones más relevantes es la materia de derechos humanos, porque se reforman 11 artículos del documento magno del país, y que a su vez va a destacar el artículo primero, señalando que todas las personas que estamos internadas en el Estado mexicano vamos a gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, más los tratados internacionales del que México sea parte. En el párrafo segundo nos va a establecer estas normas relativas a qué son los derechos humanos y cómo se van a interpretar, de acuerdo con la propia Constitución y los tratados internacionales, estableciendo esa interpretación en el sentido que ha de direccionar el Estado, pero en concordancia con las instituciones, la propia administración pública y los particulares. ¿Sí?
que del párrafo se va a contemplar del párrafo segundo el principio pro persona, que ya había yo referido previamente. Ese principio pro persona va encaminado, sobre todo va a culminar a que todas las interpretaciones de las leyes siempre deben optar por la que sea más protectora a las personas y que si existen alguna controversia, alguna antinomia o dos o más normas referentes a un mismo derecho, se debe aplicar el que mayor favorezca a la persona. Es decir, que siempre nosotros, de acuerdo al principio de persona, tenemos que optar por las leyes que nos protejan, que nos tutelen, que sean más estatutarias, ¿de acuerdo? Y en esta cuestión, de acuerdo con el numeral número 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no puede admitirse restricción o menoscabo de derechos humanos bajo ninguna circunstancia en el país y sobre todo en virtud de las leyes que emanan, de las convenciones que se establezcan y se firmen, de los reglamentos o de las costumbres que no reconozca este pacto. El principio de persona va a tender a, por ejemplo, hoy día que se está prohibiendo los matrimonios entre personas menores de edad, porque ese es un derecho que la ley debe tutelar y debe privilegiar hacia los menores, hacia las niñez en México. Que del tercer párrafo de su artículo primero constitucional nos establece esa competencia del Estado para proteger, promover, respetar y garantizar esos derechos humanos, que se van a desprender los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, si el Estado incurre en cualquiera de estas condiciones de violaciones graves, el particular o cualquier institución que derive de la administración pública federal, deberá investigar, sancionar y reparar esas violaciones en términos que establezca la ley, pero sobre todo prevenirlas, porque respetar es esa abstención de cometer cualquier acto discriminatorio o que se presuma viole derechos humanos, ese acto omisorio, que de repente negligente que tienen las autoridades. Proteger implica tomar todas las medidas y previsiones necesarias para que ninguna persona se le violen derechos humanos. Garantizar implica que los derechos humanos tomen esa forma jurídica para establecerlas en las leyes, para que se diseñen políticas públicas mediante garantías constitucionales y que si hay perjurio, si hay agravios, bueno, entendamos que el juicio de amparo funciona como un juicio de garantía. Sobre todo promover va a implicar toma de decisiones y las tomas necesarias para sensibilizar y educar a los particulares con respecto de su estado en materia de derechos humanos. Por eso hoy día los abogados tenemos que tener este enfoque humanista y este enfoque en apego a la Constitución, pero sobre todo a los derechos humanos, para entender que estamos en un mundo sumamente complicado, un mundo sumamente violento, en donde los derechos humanos tienen que ser primigenios, tienen que ser prioritarios sobre esas cuestiones de cómo estamos estableciendo a las leyes. Por lo tanto, que de acuerdo a los estándares internacionales y la propia jurisprudencia que puede emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos graves de violaciones a derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño a las víctimas. Investigar cualquier conducta que se presuma atentó o menoscabó la dignidad de las personas. Sancionar a las autoridades responsables o, si se trata de particulares, a los particulares. Y sobre todo, reparar el daño. Es decir, nosotros venimos de movimientos sociales, pero esto surge como una medida también ya de limitar al poder público, derivado de movimientos o de sucesos, mejor dicho, de sucesos que se dan en la década de los 60, 70 años. Para ser claros, las masacres de Tlatelolco y de la Normal de Maestros, ahí en el año 71, el famoso halconazo, de casos de desapariciones forzadas de personas, de casos como por ejemplo el expediente Valles 912-2010, el caso Campo Algodón.
Actualmente, el caso de Maricel Escobedo. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano que no está garantizando esos derechos humanos? Ese derecho a una justicia expedita, transparente, pronta. Entonces, en esta cuestión, los principios de los derechos humanos están reconocidos en el artículo primero de la Constitución Política y atenderán a esa universalidad porque los derechos humanos son para todas las personas, sin distinción de condición. Son interdependientes porque están intrínsecamente relacionados con nosotros, pero también con las propias leyes y, en esta cuestión, con los pactos internacionales. Son indivisibles porque no los podemos fragmentar, no los podemos dividir, no los podemos otorgar en parte. Y son progresivos porque atenderán a esos principios vigentes de la norma jurídica, del propio derecho y los propios estatutos internacionales. Por eso, al desarrollarse, entenderemos que están desarrollados para cuestiones y condiciones de derechos civiles, reconociendo a las polis, a la economía, a la sociedad en general y sobre todo a la cultura que poseamos como pueblo. Primer principio, principio de universalidad nos establece que los derechos humanos son para todas las personas. Van a corresponder a todos por igual, sin distinción, sin discriminación. Por eso el artículo primero, en su párrafo quinto, refiere de las categorías. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Y sobre todo, cómo se deben prevenir esas categorías. Entonces, en esa parte del artículo quinto, nos prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar esos derechos de libertad, esos derechos de las personas, de la dignidad propia, por condiciones de etnia, raza, género, capacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil. Y no obstante, para que se logre una igualdad real, se deben atender estas circunstancias específicamente cada una de ellas. ¿Cómo reconocer una persona con discapacidad en la Constitución? No la anules, no la menoscabes, no la menosprecies. ¿Cómo agregar esa condición de salud y mejorarlas? Pues caray, establece un buen sistema de salud en tu país. Que tu sistema de religión sea no monógamo, sea muy plural, que puedas eh, determinar hacia qué religión, que la puedas profesar en la que a ti más te acomoda. Que de acuerdo con los reconocimientos de la comunidad LGBTQ+, es un avance de la propia constitución política, porque se están reconociendo algunas condiciones de derechos, porque derechos ellos como personas los tienen. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el principio de universalidad dice que todas las personas que habitamos en el Estado mexicano poseemos derechos humanos y que se encuentra relacionado a la igualdad y a la cero discriminación. De tal manera que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a las personas con discapacidad con carácter obligatorio en México desde el año 2008 y que de acuerdo a esos ajustes razonables establecerá qué modificaciones y adaptaciones necesarias necesitas para que estas personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y ejerzan en igualdad de condiciones las libertades fundamentales de la propia política. Que en esta cuestión, en síntesis del primer principio, todas las personas somos titulares de tutela de derechos y establece que van a estar relacionados con los derechos a la igualdad. El principio de interdependencia e indivisibilidad. Estos dos principios son juntos, van juntos, están vinculados entre sí, porque por un lado los derechos humanos no se pueden dividir, no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Que todos los derechos humanos en la materia civil, política, económica, social y cultural van a conjugarse como una serie de conjuntos en relación a que todos los individuos gocemos el ejercicio de sus derechos y que se nos garantice por parte del Estado sus derechos. ¿Para qué? Para establecer que toda violación a un derecho pone en riesgo los demás que se están tutelando en esta parte de la Constitución política. Que queda precisado que se incorporan en el marco constitucional la orientación clara para las autoridades de proteger y observar
que sus efectos jurídicos siempre estén en favor de todos los demás y que se obliga a la labor de promoverlos, a la labor de mantener siempre una visión integral y vigente de la propia norma jurídica. Estos principios de universalidad, perdón, interdependencia e invisibilidad generan la importancia de todos los derechos humanos, de todos, absolutamente todos. Y sobre todo, que cuando se trate de condiciones de personas por igual, se encuentran ligados en el reconocimiento del ejercicio pleno de esos derechos humanos. El principio de progresividad nos habla que la ley no debe tener retrocesos. Los derechos humanos van a ir paso a paso y van a ir evolucionando a la par del progreso social, que necesita el progreso gradual para lograr el pleno cumplimiento de eh, de los estatutos de la propia Constitución. Que de acuerdo a ciertos derechos se debe requerir tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para que se proceda de manera más expedita y sobre todo eficaz posible en cuanto a la aplicabilidad de la ley. El Estado tiene la obligación de asegurarnos un desarrollo constructivo en materia de derechos humanos, que las leyes no pueden ser retrocedidas, después las leyes tienen que ser evolutivas, tienen que cambiar constantemente siempre en favor de los individuos. Este principio de progresividad nos va a marcar particularmente esos derechos económicos, sociales y culturales, porque nosotros estamos procurando que todos los medios posibles satisfagan en cada momento al principio por persona. Que de acuerdo con este principio de progresividad, nosotros tengamos el alcance constitucional y reconocimiento de los derechos. Y por otro lado, los legisladores tengan esta condición de cómo la observancia de los actos legislativos no pueden restringir ni mucho menos eliminar el alcance de tutela de derechos. Que la forma en que se están aplicando las leyes queda interpretación de las normas sobre derechos humanos para que se atribuya esa extensión de tutela que ya se admitió previa. Y sobre todo, que la prohibición de regresividad de la ley no es admisible, solo en casos excepcionales, y que la autoridad debe justificarla. Por tanto, esta condición de progresividad debe estar al escrutinio estricto y sobre todo que no debe, o sea, no debe de restringir algún derecho. Que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar ese principio de no regresividad. Al contrario, que sus reformas sean progresistas, que sean eh, en la línea de la propia técnica jurídica, que no sean interpretadas ambiguamente, que entendamos para qué se está haciendo una reforma. El principio se va a relacionar con esa prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas, pero siempre en la tutela, protección y garantía de los derechos. ¿No? Por esta parte, los casos relevantes en materia de derechos humanos que vamos a estudiar va a ser, ya les dije el primero, que fue el caso Rafael Barrería Pacheco, pero vamos a ver el caso González y otras, Campo Algodonero contra México, con sentencia del 16 de noviembre de 2009. Vamos a ver esas mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, que ya está a punto de salir su sentencia. Esto fue muy grave en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, porque reprime una manifestación de campesinos y a su vez hay mujeres violadas por policías del Estado de México. Entonces, en esta cuestión, yo podría agregar aquí también el caso de Maricel Escobedo. ¿Por qué? Porque Maricel Escobedo también forma un parteaguas en el sistema de justicia en México. ¿Qué está pasando en el sistema de justicia? Entonces, en esta línea, entender esos principios de los derechos humanos nos va a permitir contribuir mejor al sistema jurídico. Nos va a permitir, como abogados, tomar asuntos desde una perspectiva no nada más cliente-abogado, sino desde una perspectiva más progresiva, más humana, más tutelar, porque nuestra obligación como parte del derecho es establecer esas condiciones
de cómo nosotros podemos contribuir a la reforma, podemos ayudar a la justicia, a hacer una mejor justicia. El siguiente punto de los temas se trata mucho de cómo los derechos humanos están consagrados en la Constitución política. Y aquí me voy a meter un poquito en su materia de derecho constitucional. Para poder hablarles de la Constitución, pues necesitamos entender qué es la Constitución en sí, cuál es la parte funcional de la Constitución política. Y va a tener que ver mucho con estos principios de constitucionalidad y convencionalidad, pero también el principio de legalidad y sobre todo el principio de rigidez constitucional. ¿Por qué nuestra Constitución es un documento que se considera rígido? ¿Por qué nuestra Constitución es el máximo estatuto jurídico que poseemos nosotros los mexicanos en la sociedad? ¿Sí? Entonces, en esta línea de estudio de la Constitución política, vamos a establecer ciertas directrices del por qué es importante tener un documento de estas características o de esta naturaleza. Porque nosotros entendemos que el derecho constitucional va a pertenecer a la rama del derecho público, porque se va a referir a que el estudio debe aplicarse a través de los métodos históricos, de los métodos propios del derecho y de un análisis profundo del por qué el proceso evolutivo de la sociedad necesita de normas escritas para entender la interpretación de los textos jurídicos. En esta condición, el derecho es ciencia, porque el derecho debe de ser también un arte interpretativa y una técnica de cómo se debe aplicar de la mejor forma y en apego a derechos humanos esa norma jurídica. Y sobre todo, ¿por qué ciencia? Porque nosotros no nada más la vamos a interpretar a priori, vamos a hacer toda una serie de estudios jurídicos, sociales, estatutarios, para establecer por qué el derecho tiene que ser una norma científica. Porque ciencia, al ser un conjunto de conocimientos, van a aportar entendimiento, explicación, predicción, pero sobre todo nuevos paradigmas para establecerlos en un sistema normativo, para establecerlos en un sistema de ley. Partiendo de la definición de la Constitución, el maestro Fixamudio nos dice que es una serie de principios arreglados y organizados, pero que tiene fundamento en la existencia de cómo vas a guiar a la nación. Para Eduardo Andrade Sánchez es una forma de cómo el Estado, la nación, debe tener una composición y que va a marcar un modo de estilo de ser en cuanto a su integridad y se debe distinguir de otros sistemas estatutarios, de otros sistemas jurídicos, de otros sistemas escritos, que de acuerdo a la interacción de los grupos sociales, la constitución política debe contener características sociológicas, debe establecer el sistema de lengua, la religión, la concepción que tenemos del mundo global, el derecho a la vida, el reconocimiento y respeto de las etnias, de la gastronomía, de la expresión cultural, de las costumbres. A esto le da simple y sencillamente el reconocimiento de derechos civiles y políticos, pero también de derechos económicos, sociales y culturales. Fixamudio nos dice que la Constitución tiene tres aspectos diferentes. Que el primero va a fungir como un orden jurídico porque va a establecer las leyes, las normas de observancia general, las formas de cómo debemos conducirnos en una sociedad. Que tiene un atributo estatal porque el Estado mismo va a encargarse de hacer valer esa Constitución y de que a una estructura política sean reconocidos como un instrumento jurídico, político. ¿Sí? Que la Constitución, al contener normas jurídicas, van a regular esos estatutos políticos y jurídicos de un Estado o una nación. Pues de acuerdo con el concepto de política, se reconocen a todos los entes participantes para que tengan ascenso al poder y estos dirijan un país, una nación, de acuerdo con el actuar de las autoridades y los ciudadanos que se encuentran regulados en este documento, que de la propia Constitución se van a desprender las leyes específicas, que al ser un instrumento jurídico tiene la facultad de organizar al poder público del Estado, pero reconoce la existencia de ese poder público y que generalmente el poder se va a depositar o se va a delegar en tres poderes.
el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que operan en México, pero que de acuerdo a a esa existencia o vida jurídica que tiene un Estado, todos debemos estar en concordancia con la Constitución, pero con la Constitución siempre debe estar plasmada en un documento. Del concepto de Constitución, Felipe Tena Ramírez nos dice que es una ley suprema del país y que va a tener por objeto el ejercicio de la soberanía, pero organizar a todos los poderes públicos circunscriptos en este documento para otorgarles competencia y protección para aquellos derechos que tienen los hombres en una sociedad. Ferdinand Lassalle nos dice que la constitución política son esos factores reales del poder por los cuales el Estado debe garantizar esta organización política y en el ámbito de sus competencias facultadas por los propios poderes para el establecimiento de una armonía social. La Constitución, al ser un ordenamiento jurídico, permite al Estado organizarse y reconocer todos los derechos que debemos poseer los seres humanos, que establece un sistema de protección de esos derechos, ¿sí? Es una Constitución de reciente aparición en los estados modernos, que ninguno de los estados en la antigüedad conocía el orden de una Constitución, sino que eran gobiernos absolutos, como en Grecia, por ejemplo, que designaban órganos supremos para su creación y la relación entre estos. Aristóteles la va a entender como una forma de ordenar a los poderes públicos del Estado. En Roma entendían que su constitución marcaba las directrices para destinar a esa estructura política del Estado y las funciones que el Estado tenía. En la Edad Media, cuando surge el señor feudal, van a otorgar privilegios a ciertas comunidades humanas, pero siempre en atención al más poderoso. Que la propia Constitución en una concepción moderna se va a tratar de un derecho cartulario porque va a abarcar determinadas libertades y privilegios, como lo dice el artículo primero constitucional, esa serie de prerrogativas, ¿de acuerdo? Que de este concepto también moderno constitucional se establece la aparición de una ley fundamental para proveer una fuerza superior y se emitan las siguientes leyes que constituyan la limitación al poder público. Que la Constitución también aparece como un paradigma de la Constitución de los Estados Unidos norteamericanos y van a adoptar precedentes sobre esos privilegios ordenados del Reino de Inglaterra, pero nacen con la idea de un pacto social. Aquí es donde los contractualistas como Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes nos establecen que la Constitución debe ser un derecho fundamental y de observancia contractual para los seres humanos. Entonces tenemos que cumplir las cláusulas, por así decirlo, que están estipuladas en ese documento. ¿De acuerdo? Las constituciones, desde su punto de vista jurídico, se van a clasificar en cuatro grupos. Las constituciones escritas que están bajo la línea del códex en un solo documento y que se van a insertar dentro del contenido la forma ordenada y sistemática en donde se debe establecer la forma de gobierno, las instituciones. Las constituciones consuetudinarias que van a emanar del derecho de costumbre, pero que no están ni ordenadas ni sistematizadas, ni mucho menos están divididas en capítulos. Por lo tanto, no pueden estar escritas de manera tan clara. O sea, sí van a estar escritas, pero no de una manera tan clara. Que de acuerdo con la Constitución inglesa, sí se le va a otorgar esa parte de consuetudinario, pero carente de un documento único. ¿Por qué? Porque no se van a encontrar esa estructuración fundamental del Estado. Recordemos que Inglaterra es una monarquía. Que tu constitución tiene que ser flexible, porque para ello se debe modificar en materia de beneficio de la sociedad. Y en esta cuestión, el órgano especial debe establecer una línea de procedimientos especiales. O sea, no es necesario que se establezcan los órganos especiales y los órganos especiales, pero que de acuerdo con el Parlamento inglés, el órgano legislativo es el facultado para modificar la Constitución. Si nosotros lo traducimos hoy día, en México existe un Congreso de la Unión, que es el encargado de revisar esas propuestas del Ejecutivo Federal o de los propios congresos para poder modificar esas reformas de ley a la Constitución.
establecerlas. Que de acuerdo con la parte escrita de la Constitución, nos dice que el contenido tiene que ser único, que tiene que estar capitulado, que tiene que estar establecido por materias y sobre todo que tiene que estar articulado en una forma sistemática y ordenada para que cada capítulo, cada título corresponda a una materia en específico. Nuestra Constitución así está capitulada, está articulada, corresponde cada uno de sus artículos a una materia. Por eso, nuestra Constitución forma 9 apartados en donde se van a referir punto por punto, el primero de ellos, a los derechos humanos y las garantías de los y las mexicanos aquí en el país. Pero también reconoce los derechos a los ciudadanos no nacionales, a los extranjeros. El segundo apartado nos va a hablar sobre la forma de gobierno, la soberanía nacional, las partes que integran al país de acuerdo a la federación del territorio. El tercero se va a referir a la división de poderes y las normas de cada uno de los poderes y que van a regir al país. El cuarto relativo a las responsabilidades de la Administración Pública Federal y los funcionarios que hacen a la Administración Pública. El quinto a los estados de la Federación. El título sexto, que se adiciona con las reformas de 1917 al trabajo y la previsión social, a esos derechos laborales de los que ahora somos objeto y sujetos de derechos también, por supuesto. El séptimo, a las prevenciones generales que tenga la Constitución, de acuerdo con su normatividad. El octavo, a las condiciones donde se deben hacer reformas constitucionales. Y sobre todo el noveno, a esa inviolabilidad y supremacía que tiene la Constitución. Por lo tanto, nuestra Constitución, al estar dividida, capitulada, articulada y sobre todo escrita en un único documento, va a adquirir la categoría de rigidez. Aquí es donde vamos a ver el principio de rigidez constitucional. Porque la Constitución admite una modificación. Va a establecer que los órganos estén facultados para que el poder legislativo, en su característica ordinaria, la pueda modificar en beneficio de todos los ciudadanos. La función legislativa, al ser ordinaria, le va a corresponder al Congreso de la Unión en sus dos cámaras, en materia federal, pero a las legislaturas, específicamente de diputados, en los estados de la República, en la materia federal. Esto de acuerdo con el artículo 135, porque nos va a establecer el espíritu del legislador constituyente para implantar un sistema garantista y que no sea sencillo para la elaboración de un proceso legislativo ordinario, sino al contrario, que sea estudiado a fondo, que se haga un estudio bien relacionado con la tutela de derechos. Nuestro país, aproximadamente en su constitución política, ha tenido más de 700 reformas, incluida la reforma al poder. El 1 de junio va a ser una parte importantísima para la modificación del artículo 94 constitucional en materia del Poder Judicial. Desde luego, la Constitución en cuanto a su estructura fue firmada en la ciudad de Querétaro el 31 de enero del año de 1917, pero se promulga hasta el 5 de febrero y entra en vigor el 1 de mayo del propio 17. Se establece como de las primeras constituciones escritas y rígidas porque va a atender a una división dogmática y orgánica del documento. Que la parte dogmática va a contener los primeros 29 artículos y plasmados las normas de derechos para las personas físicas y morales, de tal manera que reconoce ese aspecto individual del ciudadano, pero integrante de un grupo social. Este reconocimiento va a atender a esas cuestiones de la historia, como por ejemplo los ideales de Hidalgo, de Morelos, del propio eh, el conglomerado insurgente. Pero es hasta el año de 1857 cuando se reconoce una constitución como un documento sistemático y ordenado. A lo largo de los años ha habido diferentes tipos de constituciones. La primera de ellas, la Constitución de Cádiz, que nos rige siendo un documento extranjero. Hay reglas de observancia general para la creación de los estados en cuanto a una administración de justicia
y reconoce ciertos derechos del hombre y de la persona, pero sigue limitando algunas partes de las autoridades. Esto lo establece la Constitución de 1954. La prohibición de aplicar esas condiciones de trascendencia, de pena trascendental, en cuanto a los efectos de confiscación de bienes y el principio de no retroactividad. Por eso la Constitución Política del 57 ya aparece como un documento sistemático y ordenado, en donde se da reconocimiento especial a los derechos del hombre. Reconoce estos derechos como la igualdad, el otorgamiento de los derechos humanos. O sea, se recogen hoy día en nuestra Constitución esos derechos de igualdad. El segundo reconoce a las poblaciones indígenas, a que se determine su autonomía, se respeten sus costumbres, se respeten su forma de cómo actúan. Asimismo, se está reconociendo ya por ahí del año 2012-2013 a las comunidades afromexicanas. En el artículo 12 prohíbe los títulos de nobleza, las prerrogativas y honores hereditarios. Y en el 13º se refiere a la suspensión de leyes privativas y a la prohibición de tribunales especiales y los fueros. Que las condiciones de libertad que pertenecen y corresponden a los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo primero, 24º, 25º y 28º de la propia Constitución, nos va a dar esa libertad del trabajo digno, de que yo me dedique a la profesión que a mí más me favorezca, que más me satisfaga mis necesidades, mientras sea lícito. A ese reconocimiento de igualdad entre los hombres y las mujeres, pero también al libre ejercicio de las mujeres sobre el número de hijos que desean tener. El derecho de petición, de solicitarle y de ejercer el derecho sustantivo y el derecho eh, adjetivo a las autoridades, a los tribunales. El libre derecho de asociación, la libertad de las ideas, en donde yo tenga esa cuestión del sexto y el artículo 9 de cómo manifestar mis ideas cuando yo esté inconforme con algunas condiciones que el Estado no me está garantizando. El derecho a la aportación de armas del artículo 10, que de ahí se desprende la Ley General Federal de Armas Explosivas. ¿Para qué? Para que yo pueda proteger mi patrimonio, pueda proteger a mi familia y pueda proteger a, en este caso, la integridad física. A que el 11º me diga que puedo trasladarme y pueda transitar libremente por el país, sin que ninguna autoridad me cuarte ese derecho. A los cultos religiosos. En el artículo 25º, a esa actual economía nacional, sobre todo, cómo está operando el erario. El 28º prohíbe los monopolios en cuanto al comercio ilícito, aunque sabemos que esto todavía no está completamente erradicado. En cuanto a los derechos de propiedad, reconoce el artículo 27 la limitación del poder público frente a los intereses patrimoniales del hombre. O sea, yo tengo derecho a la propiedad privada, tengo derecho al patrimonio y a hacer un patrimonio para mi familia. Y que si en un momento dado el Estado piensa despojarme legítimamente bajo el criterio de expropiación, me indemnice justa y adecuadamente esa propiedad que ya no va a perjudicar. Derechos a la seguridad pública porque establece en su artículo 14 esa retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas, a una exacta aplicación de las leyes en materia civil y penal, pero a esos derechos de audiencia, a que seas escuchado, a que te puedas defender cuando estés sujeto a un proceso judicial. De aquí partirá también el proceso penal acusatorio, esa reforma que se hizo al proceso penal acusatorio y adversarial que hoy día opera bajo la modalidad de juicios orales. El artículo 15 a las disposiciones relativas a los tratados de extradición. Prohíbe, bajo ciertas condiciones, el tratado de extradición cuando no sea garante de derechos humanos. El de artículo 16 que reconoce ese respeto a los derechos de las personas, de la familia, del domicilio, de los documentos, entre otras condiciones. El artículo 17 referido a las deudas civiles, a la forma de impartir justicia y sobre todo al acceso gratuito de la misma.
el establecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o controversias, los famosos más. Respecto de los artículos 18 al 23 constitucional, esos derechos de los procesados cuando se han sido imputados por algún delito, o sea, las controversias del orden criminal y sobre todo de las personas privadas de su libertad, más las sentencias. El artículo 22 prohíbe el uso de determinadas penas, como por ejemplo los castigos corporales, las torturas, y sobre todo, el artículo nos señala que toda persona tiene derecho a una pena justa acorde al delito que haya cometido. Que del artículo 26 se desprende el Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Nacional, o sea, el famoso PND, el Plan Nacional de Desarrollo, respecto del Pacto Federal, referido con el 29, en qué casos el Estado federal puede suspender las garantías individuales y los derechos humanos. Aquí, en casos, nos señala que en casos de invasión, de perturbación grave de la paz pública, en cualquier otra condición que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. He referido en varias ocasiones que, de acuerdo al artículo 29, con la contingencia sanitaria de hace 5 años, el Estado mexicano pudo haber suspendido esas garantías, ¿sí? Pero no lo hizo así, porque el Estado mexicano, a pesar de que manda a confinar a la sociedad en general, no prohibió en ningún momento que tú salieras de tu domicilio, sino todo lo contrario. Te dio esa libre elección de, de mantenerte en tu casa o bien continuar con tus actividades bajo riesgo propio de que tú contagiaras la enfermedad. Por eso culpar al gobierno de ciertas muertes de COVID-19 sería muy ambiguo, sería muy subjetivo. Entonces, la segunda parte de la Constitución nos va a establecer la parte orgánica, su estructura del Estado, la organización en cómo está compuesto el Estado y la competencia de cada uno de los poderes federados. En esta parte, el título tercero de los artículos 39 al artículo 107 nos va a hablar sobre la organización y competencia de los poderes federales, que completa el título cuarto de la propia Constitución, en la que en apego a la responsabilidad de cada uno de los. Nos va a hablar de una supremacía y principio de rigidez constitucional respecto de conservar los artículos que la forman y la protección que tienen las autoridades como obligación en cuanto a las formalidades que establezca cualquier reforma o adición de artículos. Que por eso las razones del texto, la Constitución por su contenido en la parte orgánica establece del artículo 27 al 128 y el 130 qué estatutos vamos a establecer. Los derechos de nacionalidad, los derechos de ciudadanía, los derechos de extranjería, que están reguladas y normadas en los artículos segundo, tercero y cuarto del título primero. El título quinto señala la imposición de ciertas obligaciones a los Estados miembros de la Federación, que de acuerdo con el capítulo geográfico, se va a completar la organización del sistema federal como forma de gobierno. Por eso existen 32 entidades federativas divididas políticamente con limitaciones o límites territoriales para que cada uno de ellos establezca sus propios derechos y obligaciones, pero siempre en apego a la Constitución Federal y a las constituciones locales. Que de los artículos 39, 40, 41, 133, 135 y 136 va a ser la forma de la soberanía popular, es decir, nosotros establecemos la forma de gobierno que queremos. ¿Sí? Tenemos esa facultad de elegir a los gobernantes, ¿sí? Y ahora vamos a elegir a los jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial de la República, que atenderá a la supremacía de la Constitución por encima de cualquier ley, incluso de los tratados internacionales, porque de igual forma lo he referido en otras ocasiones. El tratado internacional podrá estar a la par de la Constitución cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, solamente a la par, en la misma línea jerárquica, pero nunca supra legislación, jamás. El tratado nunca puede estar por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es suprema, es el mayor documento que se puede contar un país. Y sobre todo, esa inviolabilidad de los poderes de la Unión en contra de la Constitución política.
Por eso la Constitución es suprema, porque al establecer normas jurídicas de observancia general que se van a expresar directa e indirectamente, tienden a organizar al pueblo, tienden a otorgar esos títulos de soberanía, que los coloque frente a los hombres y mujeres, frente a sí, en un orden y en un plano de superioridad. Por eso la Constitución siempre va a estar en una línea vertical como eje rector de todos los ciudadanos. La supremacía nos otorga un poder constituyente, pero es diferente porque los poderes establecen las formas en que esa constitución va a ser aplicada. Sobre todo es rígida. Una vez más, el principio de rigidez constitucional porque la constitución es escrita. Que de acuerdo al poder constituyente, cada órgano que emana de la constitución y sus poderes constituidos van a estar perfectamente diferenciados y cronológicamente en apego y atribución de sus funciones. Por eso el poder constituyente tiene poderes constituidos para establecer las directrices de una constitución. El poder constituyente no solo expida la ley, sino también la forma en que se está gobernando. Que los poderes creados por la constitución no pueden tener alteraciones entre sí, no pueden modificar o crear este texto constitucional sin la aprobación de cada uno de ellos. Y sobre todo, que las funciones no solo sean de gobierno, sino también sean de administración pública. ¿De acuerdo? La rigidez de la Constitución siempre atenderá al elemento de supremacía, al elemento escrito, pero que la Constitución siempre va a ser superior a todos los poderes constituidos en el país. De acuerdo con esta participación, la característica principal de la supremacía debe estar expresamente en sus artículos. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, el artículo 41 establece que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión y que en los casos de competencia de cada uno de ellos serán los estados y la Ciudad de México a quien le toque establecer el régimen interior, ya sea constitución, leyes, códigos, reglamentos, circulares, bandos, pero que todos deben estar en concordancia con el Estado federal y sobre todo no pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El artículo 28 impone que todos los funcionarios públicos, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, deben tomar protesta para salvaguardar los intereses públicos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen. Por eso ese discursito que tenemos en la administración pública cada 6 años, cada que hay renovación de congresos, cada que hay renovación de alcaldías, presidencias municipales. El artículo 133 establece que todas las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellos y los tratados que estén de acuerdo deben ser aprobados por el presidente de la República, pero con la venia del Senado y serán ley suprema de toda la Unión. Es decir, que la propia Constitución, a la par de los tratados, tienen observancia general vinculante y obligatoria para la sociedad. Por eso la Constitución es la ley suprema del país, porque todas las leyes están subordinadas a ella. Nosotros como ciudadanos estamos subordinados a las disposiciones de la propia. Son nulos los actos realizados por las autoridades que contravengan las facultades constitucionales, ¿no? Para ello existen mecanismos de protección. La Constitución es inviolable. ¿Por qué? Porque esta prohibición del derecho de resistencia frente al pueblo, o que tiene el pueblo frente al poder público y político, no puede restringir por medios violentos la vigencia de los derechos que consagra la Constitución. O sea, no podemos establecer guerras civiles para poder establecer las condiciones patentes. Por eso en su artículo 136 nos dice que la Constitución no perderá fuerza ni vigor bajo ninguna circunstancia de rebelión que interrumpa la observancia. En caso de cualquier trastorno público, se establecerán los mecanismos de sanción y sobre todo que el pueblo recobre la libertad para que se restablezcan todos los derechos establecidos en la Constitución con apego a ellos. Que en casos en donde se den cuestiones de rebelión
o de guerras civiles, el Estado puede hacer uso de la fuerza pública. Por eso la Constitución en el artículo 135 establece cuáles son los procedimientos para su modificación. Que cada reforma o adición que se haga debe de estar aprobado a un escrutinio público, debe de estar relacionado en apego a derechos humanos, siempre tutelando a las partes intervinientes que somos sociedad, Estado y poderes, pero que deberá estar aprobado por el voto de las dos terceras partes del quórum de la Cámara de Diputados. El Congreso siempre será esa comisión permanente en donde realizará el cómputo para declarar eh, válido las adiciones o reformas de la Constitución. Entonces, la Constitución jamás puede ser alterada en su texto dolosamente. O sea, sí puede ser alterada en su texto, pero siempre y cuando esas adiciones y reformas tengan la inteligencia de beneficiar a los ciudadanos mexicanos. Que además, adicionar, tenga ese elemento de no alterar ya lo existente en una constitución, pero sí reformarlo en cuanto a una sustitución por una ley más protectora, por una ley mejor, por un artículo que tele mejor. Entonces, estos procedimientos deben de ser de carácter ordinario y cuando el quórum discuta y apruebe, pero tiene que ser de manera genuina, con más de la mitad de los miembros electos en las cámaras de diputados y senadores. Y sobre todo, que en el caso de alteración de la Constitución, el quórum debe tener las dos terceras partes de ambas cámaras. Por eso los procesos de modificación requieren aprobación, por lo menos de las dos terceras partes de los legisladores, para que la exigencia atienda a más de la mitad requerida por el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, en esta cuestión, el Congreso siempre debe tener diversos medios para contravenir o, en su defecto, controlar el efecto del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos establecen esos bloques de constitucionalidad y convencionalidad en cuanto al conjunto de normas de conducta, de observancia general, que va a postular derechos, deberes y obligaciones, pero que sea siempre el cumplimiento en beneficio del gobernado y establezca que el gobernante respete esa tutela. Que a lo mejor pueden ser positivos y negativos en cuestiones de dar, hacer o no hacer, o el derecho de obtención, pero que la Constitución siempre, como orden jurídico, llevará aparejada en su vigencia la pretensión de hacerse cumplir, de desempeñarse en un mundo paralelo y sobre todo que ante la posible violación de sus normas establezcamos mecanismos de defensa. Por eso la Constitución va a proporcionarnos esos medios necesarios, esos medios jurídicos para que las cosas ocupen el estado en los cuales se encontraban antes de que fuera violentas. Por eso el control de constitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad, son elementos que cuando la Constitución se presuma es violatoria, se ponga un freno a esa característica. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el derecho constitucional establece los mecanismos concordantes de cómo deben operar los derechos humanos, de cómo deben estar establecidos. Y principalmente, que de acuerdo con el principio de convencionalidad, si tu constitución política no es vigente, no está tutelando y privilegiando tus derechos fundamentales, puedes recurrir al pacto internacional, puedes recurrir a los elementos de cortes internacionales, por ejemplo, que es el caso de Rosendo Revilla Pacheco, el caso de Maricel Escobedo, el caso de las mujeres de Atenco. El Estado mexicano violentó sus derechos fundamentales, privilegiados en la Constitución, y en esta condición, el Estado mexicano está obligado a establecer los mecanismos. Por eso, el pacto internacional siempre va a tener característica vinculante y obligatoria, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Suscríbanse al canal,
denle un like ahí, nos vemos la siguiente. Excelente día.